Recibió la noticia, estaba en contacto con Juan Ramón periódicamente. Cuéntenos un poco qué fue lo primero que se le vino al cuerpo y al alma, bueno, cuando recibió la noticia de ayer. No, realmente fue electrizante, porque yo estaba en contacto con Sebastián, sabía de que ya se había ido del sanatorio Ujú. y pensaba que ya va a estar mejor y qué sé yo, y me cayó como una bomba la noticia ayer de que había fallecido. Lamentablemente es una pérdida muy grande. Es un hermano que se fue. Eh, bueno, Tranquilo, tranquilo, Marco, tranquilo, tranquilo, tranquilo. bueno, eh, es difícil hablar. Es difícil hablar de Juan, que no era de hablar mucho, Juan, Sí. era más bien retraído, pero cuando hablábamos de fútbol y cuando estábamos con la gente, la gente le demostraba el cariño que tenían hacia él. Yo no sé cómo habrá sido él, la verdad, y después en la charla lo invito a que nos cuente cómo era como jugador. Nosotros lo conocimos, nosotros, los periodistas, digo, de esta generación, lo conocimos ya como un ex jugador. Ahora, agua de tanque, ¿eh? No se ponía nervioso por nada. No, 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 era muy tranquilo en ese sentido. No era de hablar mucho, viste, pero cuando se encontraba cómodo con la gente, sí hablaba y realmente nos representaba en todos lados. Yo te digo que, por ejemplo, cuando después que agarró Seba, realmente nos sentimos muy reconfortados los seis jugadores, porque nos dio un lugar que no que nos pertenecía, sino que donde convivíamos, que era en el country, y nos llevó también con gente como Álvarez Gelbe y todos los que lo acompañan, a conocer muchas filiales. Ese acercamiento que tuvimos con, con Juan y con los otros jugadores, de ir a visitar a todas las filiales y recorrer el país prácticamente, como también a la visita que hicimos al Manchester United cuando se cumplieron los 50 años, Claro. y realmente fue muy reconfortante todo eso. Eso le iba a preguntar, Marcos. Usted viajó a Inglaterra 50 años después de haber conseguido ese logro tan importante en la vida de estudiantes y fue con los años avanzados que ya tenían, con el grupo de jugadores, fue un poco como una especie de viaje de egresados en aquel momento que, por lo que hemos podido averiguar, han disfrutado mucho y hasta Verón y Flores respetaron en ese momento cómo dormían en las concentraciones, ¿no? Que volvieron a dormir juntos en aquel momento. Exacto, exacto, tal cual. Había grupos, viste, que un grupo dormía en la casa grande y otro grupito que dormíamos en el chalecito que estaba a la entrada del country. Ujú. Y de ahí, por ejemplo, cuando después de conseguir la copa y demás, cuando estábamos a veces concentrados, tardábamos casi una hora en llegar de una casa a la otra para ir a desayunar o almorzar, Mm. porque había tanta gente en el country y como éramos, digamos, los campeones del mundo, todo el mundo nos venía a visitar y a charlar con nosotros. Y fue muy lindo ese el acercamiento con la gente. Cuando viajábamos al interior era terrible la convocatoria y realmente la pasábamos muy, muy bien. Y Juan no era un tipo muy hablador que digamos, pero que se juntaba con mucha gente. Y todo Marco, eso se debió, viste, al acercamiento que propició Sebastián, porque antes no existía eso. mm, Nosotros nos sentíamos un poco olvidados, pero a través de la ascensión de Sebastián como presidente fue totalmente distinto. Marcos, estamos charlando con Marcos Conigliaro, compañero de Juan Ramón Verón en aquel equipo exitoso, supercampeón de estudiantes de la década del 60, campeón del mundo. Recién usted decía, nos dieron el lugar, no sé si decir que nos pertenece, y yo creo que sí, que ese lugar los clubes se lo tienen que dar a los jugadores, les pertenece a los jugadores,
porque está bien que ustedes consiguieron todo y también es rédito personal, porque ustedes fueron campeones del mundo, pero gracias a ustedes y a su desempeño, el club llegó a un lugar en el que no estaba. En este caso hablamos de Estudiantes, pero vale para cualquier club. Los jugadores, las personas, ponen a los clubes, a las instituciones, en un lugar en el que en este caso Estudiantes antes no estaba, así que creo que nadie tiene dudas de que ese lugar les pertenece a los campeones, como a todos los que hicieron posible que ustedes pudieran consagrarse, sin dudas. Eso es así y bien merecido que lo tienen. Bueno, gracias, pero esa gracia, viste, va repartida para todos. Fue muy bueno, la verdad que estar en Estudiante, que yo creo que la palabra que unifica un poco todo es la familia, ¿no? Uh-huh. Llegamos a ser una familia bastante grande y seguimos siendo y vamos a seguir siéndolo. Ya Juan se va a reencontrar con el Bocha, con Osvaldo, con Felipe, con Ruski, con muchos de lo que estamos. Y bueno, quedamos poquitos, pero nos sentimos, estamos en contacto todos estamos charlando y viendo y a veces reencontrándonos en el country o en la cancha. Marcos, los que hicieron la producción de aquel viaje a Manchester con los 50 años del título, nos contaron Sí. que en verdad, mire, le voy a contar una infidencia, no sé si usted la conocía. Nos contaron que en verdad la idea original era llevar a Verón en Manchester. Verón Sebastián, Verón Juan Ramón, en Manchester juntos, una producción que era obviamente importante para la revista, que era una revista del club. ¿Cómo se llamaba? No me acuerdo. ¿Mística? No me acuerdo. Bueno, una revista institucional del club. La idea era hacer eso. Y Sebastián Verón dijo, no, que vayan los viejos. Entonces, así fue que surgió la idea de que fueran todos ustedes. ¿Cómo fue eso de volver a Old Trafford? Los recibió Marquitos Rojo también allá, ¿no? Sí, incluso los invitó a cenar, estuvo muy bien. La verdad que Marquito se portó bárbaro y nos dio una cena impresionante. Aparte después fue también medio jocoso porque cuando estábamos adentro de la cancha en Manchester, de repente había una persona que estaba ahí y había una discusión acerca de una jugada y demás, y yo le pregunté a un señor que estaba afuera, previo a que alguien hiciera de intérprete, si él se acordaba de tal jugada y todo lo demás. Y resulta que había sido un jugador que había jugado contra nosotros. Ah, mirá. Y que inclusive, no me puedo acordar el apellido, inclusive cuando terminó el partido y nosotros nos íbamos de la cancha, le dio una patada en la cola a Juan, era el mismo tipo, y fue jocoso, viste, porque cuando se presentó le comentó eso a Juan, bueno, nos reímos todos, viste, pero fue una cosa graciosa porque encontrarse después de 50 años y acordarse de esa patadita, bueno. Lo único que le faltaba era que se la devolviera, claro, ¿no? Le faltaba terminar la trompada 50 años después. Claro. Sí, bueno, pero fue la verdad que fue muy, muy jocoso. Y aparte le devolvieron a Juan algunas pertenencias que había dejado Sebastián allá en Manchester y se vino con una bolsita de regalo para el hijo. Mirá. Así que bueno, eso fue lindo. Marcos, el otro día repasando cuestiones vinculadas con la carrera de Juan Ramón, encontramos el famoso gol a Palmeiras, en el que después, yo no sabía, Bilardo dijo en el 86, fue muy bueno el gol de Diego, se pareció al de Verón a Palmeiras que hizo en uno de los partidos que jugamos en uno. ¿Tan así fue ese gol? Mirá, yo de ese gol te puedo decir lo siguiente. Prácticamente estábamos de punta siempre Juan y yo y Felipe, y en esa jugada que arrancó de la mitad de la cancha, yo había picado hacia la izquierda y me la pasaba insultándolo porque no la pasaba la pelota, y empezó a gambetear y después fue gol. Claro, yo
lógicamente, viste, contento y todo lo demás, pero no me olvidaba de las puteadas que le había tirado antes, que no me pasaba la pelota. Pero bueno, tenía esas cosas. Por ahí de repente aparecía y hacía una jugada maradoniana, digamos, o mesiánica, pero tenía eso, viste, que de repente se le prendía la lamparita y hacía los goles impensados. Me Ujú. acuerdo que, por ejemplo, contra Racing en la cancha de River, cuando le ganamos a Racing para poder disputar las finales, yo cabeceo en el área de River, perdón, sí, bien digo, en el área de Racing, que en ese momento estaba defendiendo, y de cabeza le pasó la pelota y le pido que me la devuelva, y a él además cuando la pelota estaba en el aire hizo la chilena y convirtió el gol. O sea, tenía cosas, viste, que no sabíamos qué era lo que iba a hacer, pero lo dejábamos porque, viste, era el indispensable. Todos corríamos y él tenía que descansar la mitad para poder, Mm. era el hombre que nos definía todo. Hay una, no me acuerdo, creo que fue Macaya Márquez, que a ustedes los Ujú. conocía, porque además tenía muy buena relación con Osvaldo Subeldía, Sí, y él estaba empezando como periodista de Radio Provincia en aquella época, y creo que tenía un trato bastante frecuente con ustedes. Creo que en algún momento contó que Subeldía, esto después, Juan Ramón creo que lo desmintió, pero se lo pregunto a usted, que Subeldía medio como lo dejaba al margen de las charlas a Verón, es decir, hacemos charla táctica con estos 10 y a Verón lo dejamos que se meta, que haga en la cancha lo que quiera. ¿Un poco era claro, así? era así, era así, era así. O sea, usted juegue, eso es lo único que le pedía, juegue. Mm. Lo demás teníamos obligaciones de marcar y todo lo demás, pero a Juan no le daba ninguna función, que descansara la mitad de la cancha y que estuviera listo para sorprendernos a nosotros y a los contrarios. ¿Y cómo jugaba? Para Es lo empezar, mismo que le para pregunté a Messi, es lo sí. mismo que le pregunté a Messi qué va a hacer con la pelota. Claro. Es una buena definición, ¿eh? Me lo compara con Messi. Bueno, y sí, o Impredecible, sea, digamos, solo, impredecible. bueno, es lo mismo que te digo Messi, Maradona, Bocini, todos aquellos, viste, que se destacaban por su riqueza, viste, que era lo que tenían. Mm. No lo podías encasillar en ninguna cosa. No le podía decir usted quede separado acá y que yo no. Él tenía libertad para ir por donde quisiera. No te olvides que al principio, cuando él empezó, el Subeldía lo mandaba a jugar del lado contrario a su pierna, o sea, lo tiraba por la derecha, Mm, porque si jugaba por izquierda, la gente de la popular o de la tribuna lo insultaban al principio, Ajá. claro. porque Es por más, ahí de repente la perdía. es más, Y, el otro día leyendo también en el portal, en cieloport.com, en una vuelta lo mandó de vuelta a reserva. Lo bajó a pues, reserva. de eso no me acuerdo, de Ah, eso realmente no me acuerdo. Pero sí que al principio le costó. Entrar en la gente le costó. Y le costó un campeonato prácticamente. Pero después fue un ídolo, sigue siendo un ídolo y ahora va a seguir siendo un ídolo allá arriba con su amigo Bocha, que es el reencuentro que siempre tenían. Los dos prácticamente vivían en el country. Así que, pero bueno, es muy emocionante hablar de Juan, y uno lo recuerda con mucho cariño, con mucho cariño. Marcos, le agradecemos muchísimo porque sé que es un momento nada, sensible para todos ustedes. Pero bueno, queríamos tomar contacto con alguien que nos pudiera contar exactamente lo que nos contó en este rato de charla. Se lo agradecemos muchísimo. En realidad podríamos cerrar con su gol, ¿no? Todos los carteles para Juan Ramón y al final el gol suyo en la Bombonera del partido de ida, no se acuerda nadie al final. ¿Cómo fue ese gol? No, que sí, se acuerdan, se Ah, acuerdan. se Fue un acuerda. córner que tiró Rivaldo, que Tonieri me hizo el aguante, picó delante mío y pude convertir yo de cabeza. Pero fue interesante, viste, porque fueron los dos goles que nos permitieron salir campeones del mundo, Marcos, tanto el mío como el de él. exacto, exactamente. Los dos héroes de ese título
de la Intercontinental, de los campeones del mundo. Marcos, querido, muchas gracias por este diálogo. Y bueno, nada, es en un momento triste, sensible, pero las personas trascienden e indudablemente Juan Ramón Verón va a trascender su propia vida y será recordado por siempre por los hinchas de Estudiantes. Bueno, muchas gracias a ustedes por la entrevista. Un abrazo grande. Marcos Conigliaro, ayer los escuchaba a los chicos que estaban en la cancha decir que, bueno, era una noche...